Y mi papá tuvo una infancia singular, de la que él ha escrito mucho, de hecho, en varios de sus cuentos y de la que habla a menudo en entrevistas. Tuvo una infancia alajuelense, típicamente alajuelense, en el barrio del Carmen, un barrio humilde de la Alajuela de entonces, en una familia ampliada que crecía alrededor de una figura central que era su abuela putativa, quien junto a su marido habían vivido en Siquirres y en ese tiempo asumieron la crianza de mi abuela Carmen. Ellos la adoptaron, la mamá de mi abuela Carmen, doña Eva Bruc, murió cuando ella era muy niña y pues se la trajeron a la abuela. La abuela Carmen se casó eventualmente con el abuelo Alberto y mi papá es el hermano mayor de 7, 8 hermanos, porque hay una que murió muy tempranito, a los 3 meses, y estudió en la Escuela de Guatemala de la abuela. Él hizo ahí hasta quinto grado y el sexto lo hizo por suficiencia, por una historia que cuenta ahí vacilona con un primo, e inició el Instituto de la Abuela. Eso fue el año 1950. Pero justo a mediados de ese año, cuando estaba iniciando en el instituto, se llamó a convocatoria una beca que habían creado el gobierno de Cuba y el gobierno costarricense. Cuba entonces tenía un gobierno constitucional antes de Batista, y se creó la beca Martí, que el MEP llamó a convocatoria y pues mis abuelos le plantearon al negrito, que así le decían, si le interesaba postular y postuló y pues la ganó. Así que se fue para Cuba con una maletica y $10 a los 11 años. A los 11 años se fue a hacer esa aventura a la educación técnico vocacional de Cuba. Esa fue como entonces su primera etapa de infancia, y entonces esa segunda etapa pasó ya fuera del país, aprendiendo del mundo, que es algo como una constante, en la que su propia curiosidad, el ánimo por la lectura y el entorno eh, lo hicieron pues ir aprendiendo. Él siempre habla de la universidad de la vida y que la educación justo no es algo que pasa solo en las aulas, sino en el contexto donde te desarrollas. Bueno, en mi papá influyeron muchas cosas, como te digo, más personas y también contextos. Asociado a lo que mencioné antes, pues eh, la abuela, la abuela putativa fue un personaje muy central en su vida y lo fue no solo por su lugar en la familia, sino porque la perdió cuando él era niño, a los 10 años más o menos, y parte del cuidado de la abuela estuvo a su cargo. Entonces, esa partida de la abuela además generó cambios importantes en la familia, en la estabilidad de todos, y, y le tocó pues eso, cositas fuertes a bien temprana edad. Cuando ya estuvo en Cuba, él entró a una escuela vocacional que era en la Escuela República de Costa Rica, que como correspondía a su beca, y luego se amplió su periodo de estar allá a nivel superior y pasó al Instituto Tecnológico Superior de Ceiba del Agua. Estuvo en Matanzas, estuvo en La Habana, casi en total unos 5 años, seis. Era un instituto, los dos, en realidad con disciplina militar. Entonces se formó primero como laborista químico, luego siguió cultivando pues su interés por las letras, y esto es algo importante. El de las personas que recuerda también de su infancia está la familia Elizondo, que le prestaba libros, la bibliotecaria de la biblioteca de Alajuela, que quedaba a 600 metros de su casa, la niña Altamirano, que fue quien lo preparó para hacer por suficiencia su sexto grado. Y en Cuba siempre admiró mucho que es un pueblo realmente lector y que tener clubes de lectura, que por ejemplo pasaba de una manera paralela al currículum técnico, como motivado por los propios estudiantes, pero con una intensidad muy importante. Pues ese ambiente le permitió entonces formarse de esta manera dual, por un lado en el pensum y la disciplina y demás, y la otra de manera muy libre, a pura curiosidad y ganas en la lectura. Fue donde aprendió a hablar inglés también. Y bueno, llegando aquí a Costa Rica, a pesar de que había sido becado por un programa oficial, una beca, ¿verdad?, de los dos países, en el Consejo Superior de Educación, finalmente, a raíz de pues lo que pensaba una persona ahí, decidieron no reconocerle el título porque dizque adolecía de formación suficientemente humanista. A él le tocó entonces volver
a hacer la secundaria y la hizo de nuevo por suficiencia, primero, segundo, tercer año, estudió cuarto de noche, ese mismo año lo sacó y luego el quinto. Este, y bueno, trabajando mucho porque a todo esto, mientras él estuvo fuera en Cuba, el abuelo Alberto había muerto y ahí siempre él, digamos, poco creo que por su talento, la verdad, él tuvo mentores que fueron apoyando ese proceso de vida que siempre era muy exigido. Trabajó con don Adrián Chávez en la fábrica de licores, dio clases en el Liceo del Sur, cuando ya él estaba en la universidad, ¿verdad? Entonces, em, esto, digamos, para él, los contextos y la curiosidad y personas que lo llevaron de la mano son lo que él siempre recuerda. También recuerda en la infancia, por ejemplo, la persona que les enseñó a jugar béisbol a los chicos del barrio, y que fue algo que después le sirvió cuando estuvo en Cuba. Y en general, él es bien agradecido con personas también, por ejemplo, alguien como Beto Cañas, que fue la primera persona que le publicó un cuento, Zapatos, en la República y que lo alentó mucho. Y él aprecia, pues, y creo que ha jugado ese papel también, ¿verdad? De alentar a las personas más jóvenes a, a desarrollarse, a estudiar, a echar para adelante y tratar de desarrollar sus competencias. Él entró finalmente, creo que fue en el 59, en la Universidad de Costa Rica y sacó su bachillerato en el 64 en la Escuela de Química, con esa modalidad de estar siempre trabajando y haciéndose responsable como cabeza de familia de sus hermanos y su mamá. Y empezó la licenciatura, pero antes de terminar ese proceso, fue nombrado, él era dirigente estudiantil también en la Conferencia Internacional de Estudiantes, se realizó en Kenia en aquellos años, en el 64, y fue nombrado secretario adjunto para América Latina de una oficina que tenían en Holanda. Entonces se fue para allá y posteriormente con la misma Universidad de Costa Rica gestionó con la Fundación Ford una beca para hacer el doctorado en ciencias en la Universidad de Lovaina y ahí estuvimos, ya ahí iba con su propia familia, éramos dos cuando nos fuimos. En Bélgica nació mi hermana Nancy, la que me sigue a mí, y de ahí, en ese contexto, eh, llegó de visita el premio Nobel Robert Woodward y le propuso irse con él a Harvard a hacer un postdoctorado que hizo con el equipo de investigación con el que el señor Woodward estaba desarrollando la síntesis de la vitamina B12. Mi papá era el único latinoamericano en ese contexto. Y bueno, yo recuerdo un poquito de esos tiempos, aunque yo estaba pequeña, pues visita de los costarricenses en los alrededores. Era una generación en que mucha gente fue a la Sorbona, a Lovaina. Recuerdo en casa a Marielo Giral, por ejemplo, y en general en la vida de mi papá, como algunos de sus congéneres, ¿verdad? Como un gran ánimo constructor, ¿verdad? Era un grupo de personas que se fue a preparar y que tenían esta ilusión y sentido de responsabilidad de venir a construir, a, a devolver, ¿verdad? En su caso, pues a la Universidad de Costa Rica, que fue donde volvió después de los estudios. Mi papá volvió de sus estudios, como decía, a la Universidad de Costa Rica y tras una fase relativamente corta como docente, que era duro, yo me acuerdo de verlo poniendo notas y de quedar un poco impresionado, desarrolló en realidad su vida como líder académico, administrativo, político, digamos, en el marco de la universidad. Primero fue profesor invitado, ¿verdad? Luego ya asociado a la Escuela de Química, fue eventualmente secretario del Departamento de Química y luego decano de la Facultad de Ciencias entre el 75 y el 78, que eso fue producto de, esa fue toda una época en que hubo muchas renovaciones administrativas de la universidad posterior al que fue el tercer congreso universitario y que, entre otras cosas, llega a la generación del sistema de estudios de posgrado. Pero entonces, en ese proceso fue también en paralelo por un periodo de transición coordinador del sistema de estudios de posgrado. Entonces, en su fase fundacional, fue vicerrector de docencia, y eventualmente, cuando don Claudio Gutiérrez se retira,
de su papel como rector. Él lo sustituye durante 1981 y ya luego es elegido del 82 al 86 en un segundo periodo hasta el 88. Eh, Él ya después volvería, pensionado después de haber sido director de la Fundación Arias, a la editorial de la universidad, a consolidar el CIEDI, el sistema de investigación y publicaciones, ¿verdad? La librería universitaria y pues se pulió en procurar que esa librería universitaria fuera también un espacio de exposición para el conjunto de la producción literaria costarricense. Me hice un poquito la tarea porque yo era bastante pequeña cuando esto pasaba, pero lo recuerdo. Recuerdo que fue una época de mucha intensidad. En general, mi papá ha sido un hombre muy dedicado al trabajo y al desarrollo de la universidad. Entonces, entre esa época, entre decano de ciencias, su época como vicerrector, pues le tocó esta etapa que decía fundacional del CEP y una serie de actualizaciones, ¿verdad? Que fueron productos de ese congreso universitario. De hecho, él pasa a ser decano de ciencias cuando deja de existir la Facultad de Ciencias y Letras y pasa a que se constituyeran tres, la Facultad de Ciencias Básicas, la de Letras y la de Ciencias Sociales. Y en general había muchos elementos nuevos en el sistema académico administrativo de la U y de hecho está bastante asociado a luego su elección como rector, el proceso que debió hacer con el sistema de estudios de posgrado. El rector Gutiérrez, él no estaba cuando se dio el Congreso en Costa Rica todavía, pero el rector le pidió integrarse a las comisiones de preparación de dos documentos principalmente, uno en torno al CEP, justo, y el otro a la política nueva de centros regionales. Tenían plazos y el deber, digamos, de elevarse propuestas hacia el Consejo Universitario. Y en particular, bueno, uno era el reglamento del sistema de estudios de posgrado y el otro cuando ya llegó al Consejo Universitario, la documentación, el Consejo propuso que él visitara todas las unidades académicas de la universidad, todas, departamentos, escuelas, los centros regionales, y esto obligó a algo que lo hizo conocer a la universidad posiblemente mejor que nadie en ese momento y en ese momento en que justo se estaba planteando una transición, que fue visitar toda la universidad. Él se iba con su carro y hizo todo lo que correspondía para consultar y explicar cuál era la propuesta que se llevaba y demás. Entonces, él le toca después ser vicerrector de docencia con don Claudio em, y entre las cosas que tocaba empezar a hacer en el sistema de estudios de posgrado era gestionar la normalización de los programas que ya existían. Había un doctorado en filosofía, él recuerda, bueno, me mencionó que hay algunas maestrías como la de química, que química además era el departamento de ciencias más antiguo de la universidad, había alguna en educación y él recuerda mucho de esa época también una relación y una amistad que duró hasta que nos dejó don Géser González, que él estimó siempre mucho, y pues eso, poner el piso con el que ya de manera completa, reglamentada y demás, el sistema de estudios podía proseguir y hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, eso le tocó como construir ese proceso, hilvanar lo que había hacia lo que finalmente se constituyó. Que la labor de mi papá en la universidad, pues, estuvo siempre fundado en una enorme vocación y convicción de que la educación, el conocimiento es la vía para generar oportunidades, para que las personas se desarrollen. Em, y le tocaron tiempos complejos. Cuando él fue el primer año de rector, por ejemplo, pues hubo un tema presupuestario importante, hubo momentos de políticos en el país en el que la universidad pues tenía que manifestarse y él este, siempre enfrentó estas cosas con mucha claridad, con eh, mucha claridad sobre todo con el papel de la universidad como espacio de desarrollo de oportunidades y de conocimiento responsable. Em, Creo que él no pudo ir siempre hasta donde él consideraba que era más oportuno. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que él pensaba que presupuestariamente, por ejemplo, a nivel de becas tendría que haber habido un
sistema más progresivo, que pusiera más énfasis en ayudar a las personas realmente con menos condiciones, y eso es algo, pues digamos que no se cumplió en el nivel de profundidad que él estimaba necesario. Y bueno, él todo esto lo pensaba desde una experiencia que era la suya propia, de cómo era la educación, la que le había permitido desarrollarse viniendo de un entorno realmente muy humilde. Mi papá trabajaba desde los 7 años, por ejemplo, y tuvo que asumir la carga de su familia porque, ¿cómo se llama? El padre, el abuelo, había muerto cuando él volvió a Cuba. En todo caso, mi papá es uno, y creo que esto es algo que me doy cuenta cuando conversamos, que nos inyectó también a nosotras, que en sus hijas algunas hemos estado en la gestión, digamos, de lo público, de el servicio público a través de la cooperación, como es mi hermana o así. Él no se hace muchas ilusiones o vive en función de un legado, sino de la continuidad de una construcción social. Él se sentía muy parte de un equipo y de un proceso que don Claudio había generado. Él le tiene una gran admiración a don Claudio como hombre visionario, y el equipo que él configuró, don Claudio, pues siguió y él se sintió rector, digamos, recibiendo un legado al que debía cuidar para continuar hacia adelante y con planificaciones largas a 10 años sobre la infraestructura, con esta preocupación porque se regionalizara la universidad. Em, y bueno, él siempre dice que después de un tiempo, eh, no necesariamente las figuras que él pensaría que fueron las más lúcidas o que han más aportado son las que necesariamente quedan en el candil, ¿verdad? Y que a menudo se procura en la vida política ser grandes figuras de quienes no necesariamente han tenido un comportamiento tan ejemplar, que es algo sobre lo que él escribe en sus cuentos. Así que él, digamos, tiene una mirada, creo que bastante parca con respecto a su trabajo. Yo debo decir que él dedicó su vida eh, realmente a la construcción de una universidad pública amplia, inclusiva, de alta calidad, y que dejó ahí su esfuerzo mayor, sin duda, ¿verdad? Mencioné eh, el acceso, la solidaridad colectiva, la posibilidad de tener espacios como la universidad, en la educación, en la salud, etcétera, espacios que nos garanticen a todos eh, posibilidades de calidad para cuidarnos, para prosperar, para desarrollarnos como personas. Pues mi papá tiene una consistencia con esos preceptos. Y bueno, y también a veces frustración cuando siente que como país no calibramos eh, todo lo que fue construido y cómo. Y eso es algo que yo sumaría, viendo a la generación de mi papá, al entorno que él tenía de profesionales, de gente volviendo con ideas y demás. Lo que tenemos un poquito de generaciones siguientes lo tenemos como lo damos por hecho, y realmente es un proceso. Cuando uno piensa en cómo era la infancia de una persona como mi papá, era la época de la guerra civil, por ejemplo, que es algo también que a él lo educó sobre cómo nos comportamos los seres humanos cuando hay momentos de conflicto, de inestabilidad, y que no necesariamente saca lo mejor. Y como él dice, malos y buenos hay siempre en todos los lados. Pues que debemos cuidar realmente lo que logramos hacer con esa visión y esa solidaridad de cuidarnos, de asegurar mínimos que nos permitan a todos vivir con dignidad. Yo creo que eso está en el centro de su preocupación, en el centro de lo que él vivió, la posibilidad más de ser agradecido y de tomar las oportunidades cuando hay gente que, que aporta a la vida de uno, que aporta con calidad, con presencia, con conocimiento, con el empuje de creer que se pueden hacer cosas que tal vez uno no imaginaba. Creo que todo eso está en el corazón de quien es mi papá y de lo que le enseñó la vida y de lo que él ha puesto en juego con su trabajo. Está un poquito de lo que te decía, eso es como tal vez no son los términos en los que él define su hacer, ¿verdad? Creo que su,
bueno, primero su nivel intelectual y como científico y como figura del servicio público, como crítico a menudo de la política. Yo creo que es alguien que nos deja eh, un, una vara muy alta en términos de honestidad, de, ¿verdad? De no conceder a las cosas relevantes y de haber estado señalando las cosas que son necesarias en el proceso institucional y demás. Y eso el legado, pues nosotros tenemos un aparato institucional, incluyendo nuestras universidades públicas, que es muy fuerte y que a él le tocó, digamos, defender y propiciar que fuera en una dirección de futuro en los tiempos en los que él estuvo. Eh, Eso yo siento que no, no hemos llegado al momento actual con toda la claridad y la generosidad que necesitamos para que todas las oportunidades de calidad que Costa Rica ha podido plantearse fueran suficientemente inclusivas. Y eso, pues, tal vez de oírlo, pero también de un poco saber cómo operan las instituciones. Creo que nos debemos eso y que en muchos momentos él tuvo iniciativas que pretendían este tipo de cosas y no siempre era fácil instalarlas ante el status quo, digamos. Entonces también esa rigor eh, con la toma de decisiones y con ser beligerante con respecto a qué decisiones relevantes se tomen, es algo que pues yo veo como en el carácter de mi padre y de todavía cuando lo buscan, cuando lo entrevistan, cuando piden consejo, es en parte porque él tiene esa claridad, ese rigor. Padre viajó mucho en su vida profesional, tanto desde que estudió en realidad, pero en su vida profesional y sé que lo disfrutó mucho. Recientemente ha estado un poco más reacio a hacerlo, pero todavía ha hecho algún viaje cuando es acompañado por mis hermanas o así. En general, el estudio, la lectura, la cocina, digo yo que las pócimas caseras, preparados domésticos de remedios tradicionales, el lado químico más artesano le aparece. Es un jardinero insigne, hace ya unos años. Le gusta atravesar cosas electrónicas, aunque ahí a veces hay que repararlas de vuelta. Ha sido un abuelo y un bisabuelo muy dedicado y posiblemente esa es una de las tareas principales que he estado realizando, desde llevar a nietos a clases de danza o al fútbol. Les ha leído e incentivado su curiosidad, como hizo con nosotras, sus hijas, en nuestra infancia. De los viajes, pues, que él más comentado han sido generalmente profesionales, en parte por el tipo de impacto el evento histórico, histórico, perdón, al que estaban asociados. Panamá y Haití, por ejemplo, cuando se trabajó en abolir el ejército, en Sudáfrica, cuando conoció a don Desmond Tutu, al obispo. Recuerdo cuando volvió de un viaje a Georgia, eh, y la música coral. Mi papá es un amante de la música enorme desde siempre, desde toda la vida, y dedica muchísimo de su tiempo a disfrutar de la música. Y bueno, yo digo que mi papá siempre, yo he dicho siempre que mi papá era Google antes de Google, porque ha sido un hombre de una curiosidad enorme, con un conocimiento muy vasto en ciencias, pero también en lenguas, en música, literatura, historia. Un, un geniecillo, el que a veces le ha costado entender por qué los demás no vamos tan rápido como él o no nos resultan obvias las mismas cosas que a él. Es un hombre sobre todo noble, profundo, un poco apocalíptico en estos tiempos, porque los tiempos son duros. Eh, es como el abuelo cuentacuentos mezclado con el mago de Merlín y el druida sabio de Asterix. eh, y es un hombre que trabajó muchísimo, siempre con una enorme convicción, eh, un gran constructor, posiblemente una generación que con justicia deberían haber tenido más tiempo para disfrutar, para que se les agradeciera y pues que las generaciones siguientes tengamos el mismo rigor y esta conciencia, ¿verdad? A ellos, a una persona de la edad de mi padre, pues eso, le tocó vivir. eh,
desde la mitad del siglo pasado a este, con todos los cambios que hay detrás. Y yo siempre agradezco que él sea un gran cuentacuentos y un escritor, como sabemos, porque de tanto oírlo, es como si algunas de esas cosas del pasado es como las fotos, están tan cerca de lo que uno sabe porque se lo contaron, que todavía, aún sin haberlo vivido, nos permite tener esta memoria y un poco la sensación de lo que cuesta construir y del gran mérito que tiene una sociedad que establece ciertas prioridades y las cuida a lo largo del tiempo. Y como eso, imaginar construir el sistema de estudios de posgrado de una universidad de un país joven y pues que finalmente, como hoy sabemos, se produzcan tantos profesionales, ¿verdad? Eh, Eso, es un hombre marcado por una vida marcada por el deber, por la convicción, eh, y un papá que no hay como no querer de aquí hasta el cielo, como le decía uno cuando uno era niña.